¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? ¡Feliz sábado! Vamos al curro porque tenemos mucha tela que cortar y de hecho lo vamos a hacer en dos vídeos distintos. Hablamos del testimonio de Ángel Cristo Jr., que ayer sí estuvo en plató en el programa de viernes, en una entrevista que se alargó por 3 horas, y de la que hay muchísimos titulares. Así que si os parece en esta reacción, lo que haremos es dividirlo entre todo lo que comentó sobre su ámbito familiar y más íntimo y lo que tiene que ver con esos chantajes al que entonces era rey de España, don Juan Carlos, que lo haremos en un segundo vídeo. Empezamos por la parte más familiar, más íntima, que generó controversias con titulares como este. Fue un maltratador, habla de su padre, pero es que mi madre le volvió loco. Nunca debió casarse con ella. Esto es uno de los grandes, yo he contado hasta 6, 7, 8 grandes titulares que ayer dio Ángel Cristo Jr. en plató. A mí me sorprendió porque yo era de los que pensaba que realmente con esos 2 primeros capítulos no grabados ya se había explicado todo. Él pronunció una frase demoledora: no he explicado ni una cuarta parte de lo que sucedió. No he explicado ni una cuarta parte de lo que sucedió. Ahora vamos a ello. Antes, acordaros de suscribiros si os gusta este canal. Cada vez somos más. Reaccionamos, comentamos, opinamos, en fin, intentamos tratar los temas con el máximo respeto, pero siendo contundentes en nuestras valoraciones y especialmente haciendo que la gente, que vosotros seáis partícipes y podáis opinar libremente y con respeto también sobre todo lo que vamos exponiendo sobre la mesa. ¿De acuerdo? Si os gusta este vídeo, no olvidéis tampoco de dejar el like. A ver, yo con Ángel Cristo Jr. tengo algunos sentimientos encontrados, pero cada vez están más afianzados en mí. Creo que está diciendo la verdad. Yo soy de los que piensa que está contando sus vivencias y que más o menos exageradas en algún capítulo. Puede ser. Pero creo que lo que está contando es cierto. Hay cosas de él que me gustan, a diferencia de otras docuseries que hemos visto recientemente, donde el testimonio, yo sí que creo que habla, el de Rocío Carrasco, por ejemplo, yo sigo pensando que era un testimonio que hablaba desde el rencor, desde el sentimiento, desde la sed de venganza. Y algo teatralizado, ¿no? Esas pausas dramáticas, esos llantos, en fin. A pesar de que en un primer momento yo creo que empatizamos bastante gente con ese relato, ya sobresalían, y esta es una opinión personal, muchas lagunas, ¿no? Con Ángel Cristo Jr. esto no me sucede. Evidentemente el fin económico está. Esto lo ha dicho él mismo. La gente no habla porque sí, ni porque sea una ONG o porque tenga ganas de hablar. ¿Que haya otros objetivos? Por supuesto, y veremos que en el caso de Ángel Cristo es así, pero hay básicamente una necesidad económica, ¿no? Para abrir una caja de Pandora, como es el caso. Lo que sucede es que yo creo que él realmente necesita sanar y necesita perdonarse a sí mismo por algunas cosas que ha hecho. Me lo creo cuando asegura esto, como lo dijo ayer. Y él en ningún momento, por ejemplo, él terminó la entrevista diciendo: es que yo quiero a mi madre y a mi hermana, pero tengo que contar mi versión. Tengo que contar lo que yo viví. Es muy diferente. Es muy diferente esto que lo que he visto, por poner una docuserie cercana, con Rocío Carrasco, donde sí que creo que hay en ese momento un objetivo claro de hundir primero a una persona y en la segunda docuserie a las segundas, terceras y cuartas personas. Yo no creo que en el testimonio de Ángel Cristo Jr. haya la sed, es una opinión personal, de venganza, de hundir a su madre y a su hermana. Pero sí que hay un aviso. Y es: yo no he tenido infancia, yo no he tenido adolescencia,
Yo he sido una persona que me considero un niño maltratado, luego veréis porque hay titulares demoledores en este sentido. Os he visto toda la vida explicar vuestra versión y yo creo que en los últimos meses han confluido una serie de elementos que le han llevado a tomar esta decisión. Él está hablando de un momento delicado de salud mental. Dice que pasó por una depresión muy fuerte y hace un ejercicio. Yo no lo quise verbalizar antes porque me parecía que nosotros los periodistas no somos médicos y en algún sentido nos tenemos que ahorrar determinados comentarios. Pero como ayer lo dijo él, ahora sí lo puedo decir. Yo tenía la sensación, viéndole estos días, que Ángel Cristo Jr. estaba pasando por un proceso de depresión o no estaba bien. Ayer lo confirmó él mismo. Dice, yo pasé por una depresión muy grande, de hecho creo que todavía estoy en ello. Y por la gestualidad, por cómo habla, a mí sí que me parece que Ángel Cristo Jr. desde un primer momento no está bien en este sentido. Luego veremos en el sentido que quisieron describir otras personas, ¿no? Entonces yo creo que a él se le han unido una serie de circunstancias en los últimos meses que le han llevado a tomar esta decisión, por lo que él cuenta y por lo que yo percibo. Una es la motivación económica, por supuesto. De hecho, creo que llegó a decir en un momento determinado, en la anterior semana, yo estoy haciendo esto por la persona que más quiero. Y entiendo que la persona que más quiere es su hija. Pero hay ahí un proceso complicado con su hija, porque él se divorció en 2020. Veremos que él tiene una demanda que está archivada por violencia de género. Y ahora está en un momento importante, se está jugando la custodia de su hija. Yo creo que él le pide a su madre algún favor, por lo que veremos que explica, que no está relacionado, como se ha dicho, con préstame dinero, sino con lograr algo, que quizás también puede ser dinero, pero a cambio de que su madre haga alguna acción, ¿no? Él lo explica, lo veremos. De hecho, por el relato de Ángel Cristo Jr., siempre es su madre el que le ha pedido que haga cosas inverosímiles, como detallaremos, porque algunas las conocíamos ya, pero hay otras nuevas que no conocíamos, y ya os digo que no os vayáis, porque si no visteis la entrevista, os vais a sorprender. Tengo la sensación que por una vez fue él quien le pidió un favor a su madre, y es verdad que su madre se negó por lo que cuenta. Y a todo esto está el lanzamiento también de la serie, ¿no? De Cristo y Rey, una serie que él considera no solo completamente ficcionada, sino que no se acerca a la verdad o a las vivencias que él sí que ha experimentado. Y con todo esto, la necesidad económica o el momento de salud mental delicado, ver que toda la familia ha hablado y él tiene que guardar silencio, incluso tiene que cubrir las espaldas mintiendo en algunas ocasiones para hablar de determinadas cosas. Esa serie que cuenta, ya lo veréis, dice que es una serie, un traje a medida hecho para su madre. Yo creo que él da un golpe sobre la mesa y dice, se ha terminado. Se ha terminado. Si a mí no me queréis ayudar, no me ayudéis, pero yo ahora sí que voy a contar todo cómo lo viví. Y yo creo que este testimonio se enmarca. Y todo lo que he hecho en este inicio de vídeo, al final no deja de ser una reacción, es una valoración personal, ¿de acuerdo? Yo no tengo la verdad absoluta, pero a mí me parece que va en esa línea. Y eso hace que para mí el testimonio de Ángel Cristo Jr. sea creíble. Para mí es creíble. Insisto, con más o menos exageración en algún punto, quizás no estuvo haciendo un masaje viendo Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Quizás fue Rambo 1 solo, o quizás fue parte solo de Rambo 1, pero sí que estoy convencido de que le pedía la madre al hijo que le diera masajes, algunas veces de 40 minutos y otras veces que se alargaban por una hora, hora y media. Cuando este chico a lo mejor había estado todo el día ocupándose de tareas que no le correspondían por edad, y estoy convencido de que este chico no pudo tener una infancia, una juventud, una adolescencia como él hubiera querido. Estamos, pienso yo, igual que en el caso de Sofía Cristo, ante dos juguetes rotos, dos personas, dos niños que tuvieron que vivir una serie de situaciones muy complicadas, muy difíciles en su casa, con episodios de violencia constantes de su padre
a su madre, jamás de su padre hacia ellos, pero él lo dice claramente. Él lo dice claramente. Yo creo que aquí también hay que entender este testimonio cuando él de alguna forma, no creo que intente blanquear la imagen de su padre, como ayer una de las colaboradoras dijo en plató. Sí que creo que intenta ponerlo todo en contexto. Su padre jamás maltrató a sus hijos, quizás no de una forma directa, luego a lo mejor hizo cuando, como en el episodio, ¿no?, en el que se llevó todas las cosas de la moraleja, tras separarse de Bárbara Rey, quizás no pensó tanto en sus hijos, pero yo creo que él, el argumento que él hace es: mi padre, como veréis, es violento, era violento y era un maltratador, pero mi padre era una persona que estaba enferma. En varias ocasiones dice, no lo excuso, él fue un monstruo, pero era una persona que estaba enferma. A nosotros no nos maltrató. Él y Sofía, pero como está hablando él, creo que lo que está de alguna forma verbalizando es que tuvo que vivir primero en esa casa episodios muy duros de violencia de su padre hacia su madre, y luego fue él, cuando vivió con su madre, el que experimentó otro tipo de episodios abusivos según su forma de ver. Acordaros de aquella frase de que él no era un hijo para Bárbara, sino un sirviente. Y yo creo que hay que contextualizar la historia en torno a estos hechos. Insisto, que luego sí que llegaremos a un momento que podemos matizar más, empatizar menos, entender más a Bárbara, lo que pasó también Bárbara, con el Calvario, la pesadilla que pasó también Bárbara, con Ángel Cristo, pero hasta llegar a ese punto, yo creo que lo que está explicando es la historia de un niño, de un adolescente, de un joven que no tuvo vida a consecuencia de todas estas cosas que sucedieron. Ayer, en plató, dejó claro que Bárbara Rey le había puesto su propia madre le había demandado, le había puesto un burofax, está intentando, según él, intentó paralizar la entrevista. Paralelamente, Bárbara Rey y Sofía Cristo se fueron a cenar y colgaron esa historia, celebrando la vida, creo que era el título, y ayer lo dejó claro. ¿Cuál es la teoría de Ángel Cristo Jr.? Que quieren desacreditarle. Y no solo eso, sino que su madre y su hermana no están hablando, especialmente su madre, de cara al público, es decir, que cuando le ponen una alcachofa y una cámara no habla, pero que por detrás están deslizando, esto es lo que dijo, informaciones tóxicas, manipuladas sobre la historia con el fin de desacreditar su historia. Ayer Ángel Cristo fue de menos a más, de menos en los primeros minutos, le vi muy nervioso, pero luego adquirió una seguridad que me sorprendió. De hecho, hubo un momento que yo no sabía si estaba viendo una peli de Jackie Chan o un testimonio de Ángel Cristo Jr., porque se puso en ese papel de domador de fieras, sacó el látigo y empezó a repartir de lo lindo, con frases además cortas y contundentes. Hay una cosa en el relato de Ángel Cristo que también, en cierto modo, me gusta, y es que no... A ver, es coherente el relato que explica y no veo excesivos momentos de... ¿Cómo lo explico esto? De antes dije A, aquí digo B y ahora es C, sino que creo que ha mantenido un relato bastante constante. No se ha boicoteado a él mismo en el relato. Y esto es algo que también me gusta, ¿no? Cosa que en otros relatos sí que vi ciertas carencias en este sentido. Habla, lo que os he contextualizado es lo que dice. Ahora yo soy padre. Ella ha hablado en una serie dice que todo es ficción y que califica como lavado de imagen y una serie hecha a su medida. ¿De acuerdo? Dice, estoy decepcionado. Cuando le preguntan cómo estás, dice, estoy decepcionado por lo que está diciendo de mí gente que no me conoce. Ahora iremos a los hostiazos que pegó. Y asegura esto, que su madre le está desacreditando o está pasando informaciones para desacreditarle.
Una de las frases contundentes la dejó ir solo empezar. Dice, hombre, yo hay un momento en el que puedo perdonar, pero no olvidar. Puedo perdonar, pero no olvidar. Que lo que quiere es formar su familia y olvidarse de determinados capítulos que sucedieron en su infancia y adolescencia. Y me da la sensación que para hacer eso necesita pasar página. Si la forma de pasar página la ha elegido bien y es abriendo la caja de Pandora públicamente y dejando en tan mal lugar, porque la dejan en un mal lugar, a su madre, supongo que eso el tiempo lo dirá o vosotros podéis opinar. Dice, saben que yo tengo una hija y que me estoy jugando su custodia, están jugando sucio, de alguna forma él considera que se están, deslizando algunas informaciones que en este sentido le pueden perjudicar. Demoledoras palabras sobre su tío fallecido hace también unas semanas. De hecho, justo cuando él empezó a hablar, creo que fue un 24 de noviembre. Es decir, el A.C y el D.C lo podemos reformular. Del 24 de noviembre hacia abajo sería A.C antes de Cristo, pero no Cristo, nuestro Señor, sino Cristo Rey. Y el D.C que sería después de ese 24 de noviembre, ¿no? Una nueva etapa después de Cristo, insisto, de Angelito Cristo Rey. Demoledoras palabras sobre su tío. Sabéis que hay una sombra que planea en la familia, algo que contó Sofía, su hermana, sobre unos supuestos abusos que sufrió de niña por parte de un familiar, o de un no familiar, no pronunció la palabra familiar, de una persona del círculo íntimo de la familia. Cada vez, por lo que se dice, son más las pistas, e insisto, esto es especulación y esta persona ya no está con nosotros porque murió hace unas semanas para defenderse, pero por las palabras de Ángel Cristo Jr., sin decirlo abiertamente, parece que sí que hay un señalamiento claro a su tío Salvador, porque dijo, sigo sin entender por qué mi madre fue a ese funeral. No debería haber ido jamás. Como padre, es algo que no entiendo. Fijaros todas las pistas, que es algo que no podría entender un padre que se perdonara a un hermano por haber abusado de tu hija, ¿no? Supuestamente. Dice, mi madre es conocedora de unos hechos que ocurrieron en La Moraleja. Es blanco, está embotellada y viene de la vaca. Es leche. Hombre, yo no lo he dicho. Bueno. Y aquí pronuncia una de las frases más demoledoras de la noche. Tendría que haberle dejado que se muriera solo. ¿Qué persona puede pronunciar una frase tan contundente? Tendría que haberle dejado morir solo si no sabe que ha ocurrido algo grave en su familia, con alguien próximo, como puede ser una hermana. En fin, él dibuja una imagen de el por qué ha hecho todo lo que ha hecho. Y yo lo puedo entender, era un niño, su referente en ese momento era su padre. Su padre era una persona que trabajaba en el circo, era una persona que se enfrentaba diariamente a muchos peligros, que era uno de los mejores trabajadores del circo, y que era admirado, y yo creo que en un primer momento, como cualquier hijo, Ángel Cristo Jr. quiere ser como su padre. Cuando su padre se desestabiliza y ellos se van a vivir con su madre, que a priori es una buena noticia para ellos, porque en ese momento su padre no está en condiciones para cuidarles, entiendo que él, con solo 9, 10, 11, 12 años, la presión que tiene encima, que según cuenta también se la pone su madre, es reemplazar la figura del padre, porque le toca. Son dos hermanos y su madre. La hermana es pequeña, Sofía, él es algo mayor,
entiende que se pone esa presión. Habla de este verano, que hay esta circunstancia, dice, es una circunstancia que no tiene que ver con, yo no le pedí directamente dinero a mi madre, le comenté algo que pasó, algo que necesitaba, aquí no es muy claro, y como no es muy claro, yo creo que tiene que ver con esa custodia de su hija, con el proceso de divorcio. Lo único que dice es que se divorció en 2020, que sí que es cierto que tiene una denuncia de violencia de género que está archivada, pero según él, esa denuncia se interpuso 3 años después del divorcio, en 2023, es decir, ya contextualizamos esta denuncia en este momento actual. Entiendo que él tiene miedo a perder la custodia de su hija, y esto le está llevando a hacer una serie de acciones. ¿Qué acciones? No lo sabemos, pero hay una de ellas que está relacionada con un favor que le pide a su madre y que ella no accede. Dice que en 2023 se le interpone esta denuncia que está archivada según él, sin motivo aparente, pero que ahora mismo no puede hablar de ello. Y entonces le ponen unas imágenes de todo lo que se ha dicho de él, algunos de los colaboradores. Y ahí, como si fuera un paredón, su frase creo que es vayan pasando o que pase el siguiente. Es decir, en lenguaje, en semántica moderna sería next. Y ahí sí que no deja títere con cabeza. Y algunas frases son de mano abierta, pam, derecha, y tal como hace el movimiento de haber recibido el bofetón hacia el otro lado, izquierda, veréis, a lo Jackie Chan. Chelo García Cortés, con quien ya se había ensañado de alguna forma en el capítulo anterior, lo contamos desde aquí, contando, atención, de Chelo García Cortés, que le había obligado en 2 ocasiones a firmar una carta que no había escrito él, sino la propia Chelo, para hablar mal de su padre. Claro, le ponen las imágenes en las que Chelo insinúa que Ángel Cristo Jr. tiene un problema de salud mental, y la frase dice, decir esto es faltarle al respeto a su propia madre. Ella ya sabe por qué lo digo, no, ella y toda España, porque es un capítulo que además ella ha contado en alguna ocasión en el libro. Yo tuve la posibilidad de entrevistar, como sabéis, a Chelo García Cortés, habla de ese capítulo, y lo que se está refiriendo a Ángel Cristo Jr. aquí es la traumática muerte que tuvo que vivir Chelo García Cortés cuando tenía 11 años, porque su madre se quitó la vida, y se quitó la vida porque tenía un problema mental. Entonces, claro, por eso dice lo de es faltarle el respeto a tu propia madre, porque si Chelo le está de alguna forma señalando por presuntamente tener un problema mental, con lo importante que es no enjuiciar este tipo de comportamientos, y él le deriva directamente a su propia historia, ¿no? A su propia tragedia familiar. Por cierto, de las cosas que se han dicho sobre que también le arrestaron por consumir drogas y alcohol una noche, él quiso explicarlo también, dice, sí, salí en Nochevieja y di positivo en alcoholemia, solo en alcoholemia, nada más. Este es mi gran pasado oscuro, ¿no? Uno de mis grandes capítulos oscuros de mi pasado. Por todos los incidentes o todas las acciones o episodios de su vida que ahora mismo se están filtrando en algunos programas, y que él tiene claro que quien los está filtrando es su propio entorno, es decir, su madre y su hermana, pero se está intoxicando. Y él dice que en ningún momento dio positivo en drogas, que lo que pasó es que celebró una noche vieja, cogió el coche y dio positivo en alcoholemia. A Carmen Borrego, que claro, Carmen Borrego de alguna forma está defendiendo a su madre, la pone también en el paredón y le dice, hombre, yo no entiendo cómo Carmen Borrego está defendiendo a Bárbara Rey, a mi madre, cuando mi madre lo que hizo fue un montaje con Bigote Arrocet, en esa presunta relación que nunca tuvieron. Asegura que fue un montaje, y que fue un montaje con un objetivo claro: joder a María Teresa Campos. De hecho, primero lo dice de una forma ambigua, y cuando le repreguntan dice, que no lo he dicho claro. No,
Pues que mi madre hizo un montaje con Bigote Arrocet para joder a María Teresa Campos. Iba en plan torero ayer, de menos a más, se iba creciendo. Ya la tienes, Carmen Borrego. Bueno, porque claro, como está defendiendo a Bárbara Rey, él dice, bueno, me parece muy bien, pero no sé cómo estás defendiendo a una persona que hizo un montaje con Edmundo Arrocet para joder a tu propia madre. De Aurelio Manzano también lo deja fino filipino, aunque no entra en muchos detalles. Dice, es que para Aurelio Manzano enciendo un mechero y cree que hago magia. Y Alequio también le reparte, porque hay un momento de Lequio que insinúa que si le puede dar morbo ver a su madre tocándose o teniendo relaciones con otro hombre. A Ángel Cristo Jr. insinuó, ¿no? En Vamos a ver, insinuó que no entiendo, no sé si es que al final a este señor, a Ángel Cristo Jr., le da morbo. Esto es lo que dijo Lequio. Y la respuesta de Ángel Cristo Jr. es, esto es algo que solo puede decir Lequio. Yo lo que entendí es que le está acusando de tener una mente sucia, entre otras cosas. Aquí pronuncia una de las frases de la noche. Dice, yo he sido un niño maltratado. Lo deja claro. Dice, yo he sido un niño maltratado. Mi madre se podía haber esforzado mucho, mucho más. De hecho, luego les pone a los dos, a su padre y a su madre, en el mismo saco. Dice, no, ambos son maltratadores. Cada uno a su manera. Ambos son maltratadores, cada uno a su manera. Que es ese contexto que os digo yo, ahora llegaremos. Ahora llegaremos, porque dice, es que yo sufrí un abuso constante, o he sufrido un abuso constante, que es otra de las declaraciones de la noche, por parte de mi madre y de todas las mujeres que han pasado por mi vida. Hace especial referencia... Disculpad el resfriado. Hace especial referencia a su expareja. También. He sufrido un abuso constante por parte de mi madre. Cuidado la frase. Luego matiza. Dice, estoy hablando de un abuso psicológico. Por quien pueda tener algunas dudas. Pero bueno, maltrato psicológico. Él dice que no es que haya decidido hablar ahora porque sí, hemos explicado las circunstancias, sino que ha avisado a su madre muchas veces, según él, de que algún día va a hablar, de que esto no puede seguir así, pero que el punto de inflexión está en la situación con su hija, como os he comentado, en un inicio. Y aquí hay otra frase demoledora hacia Bárbara, dice, si ella ha dado el paso de hablar del rey, yo doy el paso y hablo del rey. Una frase que fue muy aplaudida en plató. Y entonces ya veréis que a lo largo de la noche van saliendo otras situaciones, porque hay periodistas allí que están interesados en saber, bueno, pero esta pesadilla, ¿qué te hizo exactamente? ¿Qué pasó? ¿Qué más cosas? Él ya veréis que dice que solo está explicando una cuarta parte de todo lo que pasó. Y para poner otro ejemplo, dice, pues mira, mi madre me hizo firmar unos documentos para hacer... Bueno, le hizo firmar unos documentos de un determinado aspecto que no entró en detalles, ¿no? Pero él tuvo que firmarlos. Creo que siendo menor de edad, o menor de edad o siendo muy joven. Y entonces dice que por hacer esta gestión, que fue avalada por su madre y que fue su madre quien le obligó a hacerla, le piden 2 años y 6 meses por un delito de alzamiento de bienes. Esta es una de las cosas que explicó cuando hablaba del maltrato o del abuso o de por qué consideraba que había sido maltratado y que su madre no había hecho las cosas bien. Y es cuando dices que yo necesitaba sanar, necesitaba perdonarme y no quiero que mi madre cuente mentiras, que esto es algo que también dice de forma recurrente. Lo de su madre cuenta mentiras va por todo lo que está diciendo a su entorno y por la docuserie, bueno, por la serie de Ángel de Cristo y Rey. Y lo otro es una necesidad de sanar y de perdonarse a sí mismo en ese contexto complicado que os he descrito, con la posibilidad de que pierda la custodia de su hija y con esa demanda a priori archivada por un maltrato,
por un episodio de violencia de género que se ha interpuesto este 2023. Su ex pareja se divorció de ella en 2020, ahora ya sabéis que está con otra pareja, con Ana, que es uno de sus principales apoyos, y de hecho ayer protagonizaron al final del programa una de las escenas más sensibles, ¿no? Ella estaba entre el público, accedió hasta el plató, la abrazó, en fin. Y vamos a parar a este capítulo, que quizás es el que está generando algo más de controversia, porque cuando habla de su padre, claro, él deja claro que su padre a ellos, a los hijos, jamás les maltrató de una forma directa. Otra cosa es que sufrieran las consecuencias. Dice, pero mi padre estaba muy destruido y solo. Y él en varias ocasiones dice que no lo va a justificar, ni quiere justificarlo, y aquí es donde dice ambos son maltratadores, cada uno a su manera, ¿no? Pero, claro, de alguna forma dice esto que estáis viendo en pantalla, es que mi padre fue un maltratador, lo tengo claro. De hecho, hay un momento que ya han pasado de bloque, lo justifica tanto que una de las colaboradoras le dice, hombre, yo es que no puedo creer que estés blanqueando tanto la imagen de tu padre, cuando tu padre, has contado episodios incluso con un arma de fuego, ¿no? De por medio, que dispara al baño, en fin, que podría haber matado a su propia madre, y ella no entiende que de alguna manera considera que le está blanqueando, que le está justificando, al decir que su padre estaba enfermo, que su padre estaba muy solo, y de hecho lo que dice es que prácticamente, que esta es una frase demoledora también, quien enterró a su padre fue la madre, porque hubo un ensayamiento que no era necesario. Es decir, la teoría de Ángel Cristo Jr. es que su padre ya había pagado por todo lo que había hecho, que todo el mundo sabía lo que había hecho, que estaba en un momento destruido, que estaba solo, y que él considera que no era necesario el ensañamiento que vino después. Y termina diciendo y termina asegurando esto, ¿no? Prácticamente lo enterró ella, lo enterró mi madre. Entonces, claro, esto genera un poco de controversia entre opiniones que piensan que no está de alguna manera entendiendo lo que tuvo que vivir, y ahí podéis vosotros intervenir, Bárbara Rey, ¿no? Esos episodios violentos que tuvo que vivir Bárbara Rey de forma constante junto a su padre, y que le llevaron a tomar luego una serie de decisiones malas también en respecto a la educación de sus hijos, pero porque de alguna forma estaba traumatizada por todo lo que había pasado con su padre. Y otras personas dicen que una cosa no quita la otra, es decir, que una madre al final lo que tiene que hacer es proteger a sus hijos, por mucho que lo haya pasado mal con su expareja. Él dice en varias ocasiones que el error de su padre fue tener una relación, porque su padre era una persona clásica, un celoso compulsivo, una persona de circo, y tener una relación con alguien como Bárbara Rey, que ya era una mujer muy avanzada a su tiempo, que eso fue el gran error. Y en fin, que a partir de ahí pasa lo que pasa, que tiene claro que su padre fue un maltratador, que fue violento. De hecho, insisto, como no lo había dejado claro, pasan de bloque y dicen, bueno, vamos a hablar ahora del rey, y él dice, no, antes quiero decir que mi padre fue un violento y un maltratador, como si durante la publicidad él hubiera leído, hubiera visto que se estaban diciendo cosas que no le favorecían, y quiso dejarlo claro. Antes cuenta otro capítulo que hace referencia a una actitud bastante egoísta y de dudosa moralidad como madre de Bárbara Rey. Dice, me pide que yo haga en un momento determinado una entrevista para hablar mal de mi padre. Y yo, claro, le dije, hombre, no voy a sacar cosas nuevas, como mucho, de lo que ya se ha dicho yo lo reafirmo, porque, según cuenta Ángel Cristo Jr., el dinero de esa entrevista tenía que ir destinado a pagarle sus estudios. Pues según Ángel Cristo Jr., no le pagó, o sea, hizo esa entrevista y luego con ese dinero no le pagó los estudios porque se los había gastado en un casino. Y aquí es cuando dice, mi madre tiene muchos palmeros y mi padre estaba solo, estaba destruido.
fue mi madre prácticamente quien le enterró, y él considera que hubo un ensañamiento contra su padre que no era ya necesario, que todo lo que se había dicho de él y se había podido hacer contra él ya de alguna forma se había hecho. Y hasta aquí, amigos y amigas, porque en el segundo vídeo, de aquí unas horas, ya sé que estáis expectantes, y ojo porque hay también titulares y algún capítulo más que tiene que ver con Bárbara Rey, bastante desgarrador. Lo trataremos en un segundo vídeo, porque fijaros, si nos hemos pasado ya de la media hora y no lo he dicho todo. Es que o no sé ser conciso, o es que lo vivo con pasión y me gusta que si no habéis visto las cosas tengáis la información como si las hubierais vivido. ¿De acuerdo? Entonces, opiniones, ya sabéis, en la caja de comentarios de todo lo que hemos dicho, qué creéis, qué no creéis, con quién estáis, de qué lado estáis, pensáis que lo que está comentando todo es cierto, que no, a quién entendéis, con quién empatizáis, todo, caja de comentarios y este número de teléfono, 671-638978, 671-638978 para enviarme notas de voz, minuto y medio también para expresar vuestras opiniones con esas notas de voz en WhatsApp. Además, este número de teléfono, este que veis aquí, hoy es sábado, está habilitado para hacer visums. Aquellos que queráis contribuir con la mejora de este canal, o que queráis premiar, o que queráis decir, te hago un visum porque quiero saber de la segunda parte y lo quiero hoy. Bueno, pues nada, ahí está, ¿vale? Y lo vamos a vivir con la misma pasión, os lo prometo. Venga, besito para ellas, abrazo para ellos. Nos vemos más tarde con la segunda parte de esta reacción. No os la perdáis, chao.